petróleo. Es curioso, ¿eh? Recordad que en 1972 ese señor escribía petróleo, causa también del problema, del conflicto. Pero fijémonos también cómo precisamente Rusia y China son los países que siempre están en desacuerdo a la hora de aplicar las sanciones que pide Estados Unidos contra los que ellos no son muy amigos. Fijaros cómo los bandos se están poniendo muy claros. Pues vamos a ver una declaración de George Tenet. ¿Quién era este señor? Director de la CIA hasta el año 2004. Pero bueno, antes veamos esto, porque esto es del mismo informe y recordaréis ahora algo muy importante. Tú antes me has citado la noticia, se lo habíamos dicho, y lo hemos citado como primera noticia, sobre Bush y el espacio. ¿Recordamos? Acceso al espacio. Competidores estadounidenses y adversarios comprenden, el grado al que el acceso al espacio es crítico al poder estadounidense militar. Y hacia 2015, ellos habrán hecho el progreso en la contestación sobre el predominio estadounidense espacial. Hacia 2015, varios países tendrán tales tecnologías contraespaciales como el rastreo de objeto espacial mejorado, el atascando de señal y armas de dirigir energía como láseres de poder bajo. ¿Entendéis por qué Bush está diciendo de que no puede haber competidor arriba en el espacio? Estas cosas que nos suenan a películas de ciencia ficción están hechas. Armas de dirigir energía como láseres de poder bajo. Y esto está dando vueltas sobre nuestra cabeza. Y son armas preparadas para atacar con láseres desde el espacio a la Tierra. Que lo hemos visto en películas de James Bond y otras, ¿verdad? Pues ya veis. Fijaros. ¿Entendéis el porqué de las noticias van surgiendo, cómo surgen? La inestabilidad en Rusia y Asia Central y el pilar, la oposición nuclear entre India y Pakistán, será periférica, pero todavía importante en cálculos de seguridad asiáticos del este. Medio Oriente, la zona donde nosotros estamos tratando hoy, se hará cada vez más importante como una fuente primaria de energía. No lo estoy diciendo yo, ni los profetas. Lo está diciendo 2015, informe de los Estados Unidos. Cauteloso de China, India mirará cada vez más al oeste, pero su necesidad del petróleo y deseará equilibrar lazos árabes a Pakistán, conducirá lazos reforzados a estados del Golfo de Persia también. India, ¿qué le está pasando a su economía? Está creciendo. ¿Qué van a necesitar más? Pues lo mismo que les pasa a los chinos. Están creciendo tan exageradamente que necesitan más recursos, más petróleo. ¿Dónde está la bolsa del petróleo importante que todos codician? En Oriente Medio. ¿Entendéis por qué va a venir el conflicto? Ahora vamos entendiendo el porqué de las cosas. Pero el profeta no nos dice que sería por petróleo aquí. Cierto es que hay un texto en un libro bíblico que habla de una piedra que destilaba aceite. Y es en esas zonas precisamente. Pues curiosamente, esto va a ser la causa de estas guerras. Las guerras no pasan porque sí, tienen un objetivo. Y el objetivo es que hace falta energía. Y esa energía la tienen que sacar de donde está. Por eso estamos viendo las alianzas políticas y cómo la situación mundial se está preparando para esto. Más. Ya no me acordaba de este. Hacia 2015 Israel habrá logrado una paz fría con sus vecinos, con lazos solo limitados sociales, económicos y culturales. Habrá un Estado palestino, pero relaciones tensas israelíes-palestinas persistirán y de vez en cuando estallarán en crisis. Rivalidades viejas entre el corazón de Egipto, Estados Siria, Irak e Irán surgirán de nuevo. Fijaros si tienen claro en este informe que lo que parece que se va a ir cepillando ahora con estas guerritas, entre comillas, se va a medio solucionar, pero esto va a volver a resurgir. La atención internacional cambiará de nuevo al Golfo de Persia, anda,
una fuente cada vez más importante de recursos de energía, de abastecer de combustible la economía global, o sea, del mundo, y réditos del petróleo esperados previstos para Irak, Irán y Arabia Saudita en particular, proporcionará estratégico y potencialmente opciones de desestabilización para aquellos estados. O sea que esto va a desestabilizar esa región. Relaciones nuevas entre regiones geográficas podrían surgir entre África del Norte y Europa sobre el comercio, India, China y Golfo de Persia sobre energía, Israel, Turquía, India sobre económico, técnico y en el caso de Turquía consideraciones de seguridad. ¿Qué papel va a jugar Turquía en todo esto? Una cosa. Egipto actualmente también es aliado de Estados Unidos. Sí. Y ahí vemos rivalidades viejas entre el corazón de Egipto, los Estados de Siria. O sea, resurgirán de nuevo. O sea, Egipto ahora son amigos, pero que... También se va a terminar la amistad. Tal como dice la profecía, Egipto... Sí, sí. Y fijaros que Egipto, antes nos lo he comentado, gracias por este aporte, Egipto, precisamente, el pueblo es cada vez más fundamentalista, islámico, pero los que los están gobernando, puestos por Estados Unidos y por los aliados, precisamente no quieren que el fundamentalismo llegue al poder y están frenando al pueblo. Esto tarde o temprano se va a terminar. Por tanto, eso es un polvorín. Y Palestina, tras las sanciones que impuso el Fondo Monetario, creo que fue a los palestinos por el hecho de que jamás fuera elegido, y luego para pagar a sus funcionarios tuvieron que ir a buscar dinero a Egipto. Pasaron la frontera con maletas de dinero a Egipto. Sé que es una conexión también entre Hamas y Egipto. Sí, sí, sí. Eso es lo que... Todo se está preparando. Y si esas noticias las conocemos de cómo deben ir transcurriendo, sabremos en qué momento de la profecía estamos. ¿Os dais cuenta lo importante que es eso? Para saber cuándo va a terminar la cuestión. La ampliación de la Unión Europea, la reforma institucional y un común extranjero, o sea, hacer un frente común, la seguridad y la política de defensa llevará a su fin durante los 15 próximos años, para que hacia 2015 los contornos finales del proyecto europeo, le llaman a la unidad europea, probablemente vayan a ser firmemente puestos. Habiendo absorbido al menos 10 miembros nuevos, la Unión Europea habrá alcanzado sus límites geográficos e institucionales. Pues ya veis cómo está la cuestión, ¿no? Yo no sé si todo esto no nos hace ver, precisamente, como dice George Tenet ahora, lo que va a venir. Extracto de declaración de suscrito en el año 2000. China, a medida que se vaya convirtiendo en la nueva superpotencia del tercer milenio, proporcionará probablemente armas biológicas y químicas y los artilugios de bolsillo necesarios para librar una guerra terrorista contra Estados Unidos. Quizá hacia 2015. Ese año América abdicará en su papel de policía del mundo. Esto se producirá en un momento de tensión creciente en el lejano oriente. Curiosamente, ya veis cómo está la situación con Corea, pues bueno, no será el único foco, ¿eh? Según las indicaciones actuales, cuando China ordene a Japón desmantelar su programa nuclear y deje a Estados Unidos sin otra alternativa que relacionarnos con Asia en unas condiciones que podrían provocar un importante estallido bélico antes de 2015. Los protagonistas serían posiblemente China y América. Yo no sé si esto cuadra con la profecía, pero ellos tienen claro que esto va a suceder. Más o menos, ya veis en qué época lo enmarcan ellos. Yo no sé si será antes o después, pero más que sus escritos, me creo la profecía. Solo que sus escritos me dan indicios de que esto se va a cumplir. ¿Os dais cuenta de lo importante que es conocer las noticias para saber dónde aplicarlo? Si recordamos, precisamente Estados Unidos está siendo atacado por el terrorismo. Y esto nos lleva a que una tercera guerra mundial va a ser motivada por terrorismos, por energías petrolíferas, por religión, por tantas cosas, tantos factores. Y si esto nos recuerda a Albert Pike, cuando el líder de la masonería luciferana hablaba sobre precisamente estas tres guerras mundiales, vemos que los planes de los Illuminati se están cumpliendo a la perfección. Y lo que preparan, ¿recordáis qué era? La venida del falso Mesías.